Un estruendoso estampido de locura atravesaba la pradera de Dakota en 1874, persiguiendo a un solitario guerrero comanche hacia la muerte. Victoria Ashford, una joven intrépida de 16 años, criada entre caballos y rifles, se rebeló contra la amarga historia de su familia para salvarlo. Ese acto de compasión encendió una cadena de sucesos que podían sellar la paz o encender la guerra entre colonos y comanches. ¿Logrará su valentía tender un puente entre dos mundos enfrentados? ¿O lo perderá todo? Acompáñanos en esta historia de coraje y esperanza que marcó un destino. Suscríbete, cuéntanos desde dónde nos escuchas y adéntrate en este relato cautivador. ¿Puede realmente el corazón de una muchacha transformar una tierra dividida? Quédate hasta el final para descubrirlo. El sol de Dakota ardía como fragua abrazando la llanura infinita, mientras la joven Victoria Ashford cabalgaba sobre su yegua. Stella entre la hierba alta. El polvo se enredaba en su trenza dorada, y sus ojos verdes vigilaban el horizonte, con la atención de quien ha crecido en un territorio implacable. Corría el año 1874, y el rancho Ashford se extendía por miles de hectáreas, un refugio ganado a pulso en medio del desierto salvaje. Su padre William le había enseñado a montar y disparar, destrezas poco comunes en una señorita de aquella época. Pero Victoria no era como las demás. Tras la muerte de su madre, y con un padre marcado por la pena, ella recorría los linderos con el rifle colgado, lista para enfrentar cuatreros fieras o las incesantes incursiones comanches. El aire olía a tierra, y salvia cuando alcanzó la cima de una colina baja. Abajo el suelo temblaba con un espectáculo descomunal. Una manada de mamuts avanzaba arrasando la pradera levantando una nube de polvo. Eran más de 200, una marea oscura y peluda que estremecía el paisaje. Pero no fueron ellos quienes detuvieron su aliento. Delante de las bestias, un joven tambaleante corría herido con sus ropas de gamuza desgarradas y manchadas de sangre. Era un comanche, el cabello negro azotándole el rostro mientras luchaba por huir de la muerte. Su caballo había desaparecido, seguramente espantado, dejándolo solo ante la estampida. El corazón de Victoria golpeaba con fuerza, recordándole las advertencias de su padre. Los comanches eran el enemigo, su amenaza constante. Uno de ellos había matado brutalmente a su tío años atrás, una herida que aún dolía en la memoria familiar. Todo le gritaba que se apartara, que dejara que la pradera cobrara su tributo, pero al verlo caer de nuevo exhausto ya no distinguió a un enemigo sino a un hombre. Apenas tendría 20 años luchando con uñas y dientes por sobrevivir. Apretó con fuerza las riendas. «¡Vamos!». Stella gruñó espoleando a la yegua cuesta abajo. El viento rugía en sus oídos mientras se lanzaban hacia el caos. El suelo retumbaba como un tambor bajo los pasos de los mamuts, el aire impregnado de su olor acre. Victoria se inclinó hacia adelante, su trenza ondeando como un estandarte. El guerrero Kiva perdía velocidad, la pierna herida arrastrándose mientras la manada se le echaba encima. Sacó el rifle y disparó 2 veces al cielo. Los estampidos quebraron el aire, pero las bestias no se inmutaron, presas de un instinto feroz imposible de detener. Maldijo en voz baja, guardando de nuevo el arma. No había espacio para planes, solo acción. Enfiló a Stella hacia Kiva, el corazón retumbando como tambor de guerra. Ya estaba cerca, con el rostro marcado por el dolor y la rebeldía, los ojos oscuros ardiendo con ganas de vivir. «¡Salta!», gritó Victoria, su voz casi perdida entre el estruendo. Extendió el brazo rogando que comprendiera. Por un instante sus miradas se cruzaron. Los ojos de él llenos de agotamiento, los de ella firmes en la decisión. Kiva se lanzó su mano áspera atrapando la muñeca de la joven mientras ella lo aferraba con fuerza. El tirón casi la arranca de la silla, pero no soltó. Con un esfuerzo brutal lo alzó tras de sí. El peso del guerrero la golpeó en la espalda, sus brazos rodeándole la cintura mientras Stella giraba bruscamente esquivando a los últimos mamuts. La manada era un muro vivo de músculos y colmillos, sus ojos desorbitados pasando tan cerca que se sentía su calor. Victoria jadeaba guiando a la yegua con pulso firme en medio del caos. Un toro se desvió hacia ellos, la cabeza baja, pero ella tensó las riendas y esquivó por poco su embestida. El agarre de Kiva se hizo más fuerte, su respiración entrecortada quemándole la nuca. Durante eternos minutos cabalgaron al borde de la estampida, reducidos a polvo, trueno y supervivencia. Al fin los últimos mamuts pasaron, y su retumbar se perdió en la lejanía.
Victoria redujo la marcha de Estela exhausta con el pecho de la yegua agitándose. La garganta cubierta de polvo, aún con el pulso acelerado, volteó hacia Kiva. Seguía con vida, el rostro surcado de sudor y sangre, el pecho subiendo y bajando con esfuerzo. Sus miradas se encontraron otra vez, y ella percibió agradecimiento mezclado con cansancio. Él habló en un inglés entrecortado, la voz áspera. Kiva mi nombre. Kiva tú salvarme. Victoria desmontó ayudándolo a bajar. La pierna estaba desgarrada, la sangre empapando la gamuza, pero se mantenía erguido con orgullo de guerrero. Victoria dijo señalándose a sí misma. Tendió la mano, un gesto aprendido de su padre, aunque le resultaba extraño en aquella tregua frágil. Kiva vaciló, luego la estrechó con firmeza pese a sus heridas. En ese contacto nació algo nuevo, un puente callado entre mundos opuestos. Entonces un nuevo sonido rompió el silencio, cascos lejanos, acercándose con rapidez. El estómago de Victoria se encogió al ver una nube de polvo en el horizonte. Era una partida de guerreros comanches, probablemente buscando al joven desaparecido. Los ojos de Kiva siguieron los de ella, y habló deprisa en su lengua señalando a los jinetes. No comprendió las palabras, pero su tono era urgente, protector. Los jinetes estaban ya muy cerca, sus rostros pintados, y las armas brillando bajo el sol. La mano de Victoria reposaba en el rifle aunque no lo sacó. Había salvado la vida de Kiva, pero lo que venía podía desbaratarlo todo. Kiva se volvió hacia ella hablando en un inglés torpe pero claro. Mi abuelo, el jefe Tashaska, viene. Tú salvarme, pero... Hizo una pausa buscando sus ojos. Comanches y tu gente. Guerra, esto es peligroso. La mente de Victoria giraba sin descanso. Había rescatado al nieto de un jefe comanche del mismo grupo que había derramado la sangre de su familia. Su gesto de compasión podía verse como traición entre los suyos, la chispa que encendiera más violencia en una tierra ya empapada de ella. Sin embargo, al mirar a Kiva vivo contra toda posibilidad, no sintió arrepentimiento alguno. Los jinetes se cernían sobre ellos y el peso de su decisión se asentaba como polvo tras la estampida. Lo que siguiera la pradera jamás sería igual. Bajo un crepúsculo teñido de rojo sangre, el silencio del llano se tragaba los últimos ecos de los mamuts. Victoria Ashford permanecía junto a su yegua Estela con la mano aún vibrando por el agarre de Kiva, el guerrero comanche que había arrancado de las fauces de la muerte. Sus palabras quedaban flotando. Su abuelo, el jefe Tashaska, se acercaba, y con él el fantasma de la guerra. Los cascos lejanos resonaban cada vez más, la sombra de la partida avanzando sobre la llanura de Dakota en 1874. La decisión de Victoria de salvar a Kiva, nieto del hombre cuya banda había matado a su tío, había encendido una chispa en la hierba seca. Fuera lo que fuera que siguiera, o apagaba las llamas o reducía la región a cenizas. De la polvareda emergieron los comanches, sus siluetas recortadas contra la luz moribunda. El corazón de Victoria golpeaba como tambor de guerra. Se irguió con el rifle colgado, y lista, los ojos fijos en las figuras que avanzaban. Kiva, apoyado en una roca para aliviar la pierna herida, habló deprisa en su lengua. Su voz urgente pero serena intentaba explicarle, protegerla. Pero los rostros pintados con ocre y negro dejaban claro que la confianza era un hilo muy frágil. El jinete de cabeza imponente con un penacho de plumas de águila levantó la mano. El grupo se detuvo, 20 hombres. Los caballos resoplaban nubes de vapor en el aire fresco. Era el jefe Tashaska, cuya presencia dominaba tanto como la pradera misma. Las botas de Victoria crujieron sobre la tierra seca al adelantarse, enfrentando su mirada. Sus ojos hondos como un cañón la estudiaron con una mezcla de dureza y curiosidad. Kiva cojeó hasta situarse a su lado, hablando en un inglés entrecortado pero audible. Abuelo, esta mujer, ella me salvó. Mamut ella meterse en peligro. El rostro de Tashaska no se suavizó, pero un destello de respeto cruzó por sus ojos. Habló con voz áspera como piedras bajo cascos, y Kiva tradujo con torpeza. Jefe, decir tú valiente, pero sangre comanche derramada por tu gente. ¿Por qué salvas mi sangre? La garganta de Victoria se cerró. El peso de la muerte de su tío le presionaba el pecho, un fantasma de venganza, pero se irguió firme como hierro. Vi a un hombre a punto de morir. No importaba de quién fuera, la sangre era lo correcto. Un murmullo recorrió a los guerreros, algunos apretando lanzas, otros cruzando miradas. El silencio de Tashaska se prolongó pesado como la noche que caía,
hasta que asintió una vez. Un gesto tan medido como un arco tensado. Descendió de su caballo, los mocasines mudos, sobre la hierba, y se acercó. De su cinturón, sacó una bolsa bordada con cuentas, trabajada con esmero, y la tendió a Victoria. Por tu valor, tradujo Kiva Comanche, honra deuda de vida. Ella vaciló. Aquel obsequio era un lazo hacia un mundo que su gente temía. Pero rechazarlo podía encender la tensión enroscada alrededor. Lo tomó sus dedos rozando las cuentas suaves y asintió. Dile a tu jefe que me honra. Kiva transmitió sus palabras, y los labios de Tashaska se movieron apenas lo más parecido a una sonrisa que había visto. El momento se quebró con un nuevo ruido que rasgó el crepúsculo. Cascos, pero no de los comanches, sino del sur. La sangre de Victoria se heló. Colonos seguramente al mando de Marcus Crawford, el jefe de la milicia cuyo odio hacia los comanches ardía como fuego en el llano. La noticia de sus actos ya corría llevada por algún jinete desconocido. Los guerreros se tensaron manos buscando las armas, pero Tashaska alzó la mano otra vez con voz cortante. Kiva tradujo: no pelear aún no. La mente de Victoria corría. Si los colonos llegaban y la veían con comanches, pensarían en traición. La sangre correría antes de que las palabras pudieran aclararlo. Se volvió hacia Kiva. Necesitamos llevarte a mi rancho. Tu herida, y esto señaló la nube de polvo que se acercaba, pueden ponerse feo muy rápido. Los ojos de Kiva se abrieron, pero asintió comprendiendo el peligro. Con esfuerzo subió detrás de ella en estela, la pierna herida arrancándole un gesto de dolor. Los comanches observaban en silencio, tensos como cuerdas de arco. Tashaska habló de nuevo, su tono firme. Mi abuelo dice él viene a tu casa al amanecer traer regalos, hablar de paz. Pero tú proteges a Kiva esta noche. Victoria tragó saliva con dificultad. Dar refugio a un comanche en la casa de su padre era una apuesta que podía costarle todo. Mientras apuraba a Estela rumbo al rancho, los guerreros se desvanecían en el crepúsculo, sus cascos, retumbando como un tambor lejano. El trayecto fue tenso. Los brazos de Kiva rodeaban su cintura, su respiración áspera contra ella. El rancho Ashford se dibujaba al frente con las lámparas de aceite brillando como luciérnagas sobre la llanura oscura. William, su padre, aguardaba en el porche. Su cuerpo enjuto se tensó al verlos. Sus ojos azules, tan parecidos a los de Victoria, se entornaron al reconocer a Kiva. Victoria murmuró con la voz cargada de preocupación. ¿Qué demonios has hecho? Ella desmontó ayudando al comanche a bajar. Papá, este es Kiva. Lo salvé de una estampida de mamuts. Está herido y su abuelo es jefe comanche. Vienen al amanecer a hablar, no a pelear. La mandíbula de William se endureció, el recuerdo del hermano muerto brillando en su mirada. ¿Trajiste a un comanche aquí? Después de lo que hicieron, Victoria sostuvo su mirada firme. Él no fue quien mató al tío James. Es un hombre, papá, y está herido. No podemos rechazarlo. El silencio de William pesó más que la noche en la pradera. Finalmente asintió apartándose. Mételo adentro. Mañana veremos las consecuencias. Victoria condujo a Kiva al interior del rancho, su andar torpe pero la cabeza erguida. El peso de su decisión se clavaba más hondo. Los comanches llegarían al alba con la promesa de paz, o con la chispa de guerra. El crujir del porche bajo sus botas sonaba a presagio. Mañana el mundo que conocía cambiaría, y solo quedaba rezar para que no se rompiera. El crujido del porche se apagó en el silencio denso de la casa Ashford, un aviso que la noche engulló. Kiva herido se apoyaba contra la pared. El dolor tensaba su rostro, pero sus ojos permanecían agudos observando aquel hogar extraño de pisos de madera y lámparas de aceite. El gesto reticente de William le había concedido techo, pero lo que traería el amanecer pesaba sobre Victoria como nube de tormenta en la pradera de Dakota en 1874. La promesa del jefe Tashaska de llegar al primer rayo con presentes y en busca de paz podía recomponer la tierra rota, o despedazarla aún más. Mientras vendaba la pierna de Kiva, la pregunta mordía. Había salvado a un hombre solo para condenar a su familia. La noche fue inquieta, quebrada por el aullido lejano de un coyote y los crujidos de la casa bajo las estrellas. Victoria casi no durmió, atormentada por visiones de guerreros pintados y colonos armados chocando en el polvo.
Kiva, recostado en un jergón junto al fuego, apenas habló, pero en su mirada oscura se leía un agradecimiento profundo, un relato aún oculto. Cuando la primera claridad gris se filtró por las ventanas, ella ya estaba en el porche, rifle en mano, oteando el horizonte. William la acompañó, el rostro curtido sombrío. ¿Estás segura de esto?, Victoria preguntó con voz baja como el viento. Traer a un comanche aquí es como patear un avispero. Antes de que contestara, Kiva salió cojeando, la herida envuelta pero la postura firme. Tu padre habla verdad, dijo, su inglés pausado. Mi abuelo quiere paz, pero tu gente nos teme, y la mía teme la traición. Sus palabras se interrumpieron con un rumor sordo. Cascos, pero no desde el este de donde vendría Tashaska, sino del oeste. El corazón de Victoria se hundió. Eran colonos. La noticia de lo ocurrido había corrido más rápido que el fuego, y ahora las consecuencias llegaban a galope. La nube de polvo creció, dejando ver a Marcus Crawford al frente de una milicia de 30 hombres. Sus rifles brillaban como colmillos al sol naciente. Su rostro, endurecido por años de pérdidas, era máscara de furia al detener su caballo. William Ashford bramó al desmontar. Tienes a un comanche en tu casa después de lo que hicieron con tu hermano. Los hombres se desplegaron, un murmullo grave, los dedos ansiosos en los gatillos. Victoria dio un paso al frente, la voz firme pese al nudo en su estómago. Marcus, no somos amenaza. Lo salvé de una estampida. Su abuelo viene a hablar de paz. Crawford escupió en la tierra. Paz. Con salvajes que mataron a mi familia. Esto es traición, niña. Sus hombres asintieron con ojos duros como pedernal, pero Victoria no retrocedió. Está herido Marcus. No podía dejarlo morir. Tú habrías hecho lo mismo por uno de los tuyos. Sus palabras flotaron en el aire y por un instante la duda cruzó algunos rostros. Pero el odio de Crawford ardía demasiado, su mano rozando la pistola. William se colocó junto a ella, anclándola con su presencia. En mi tierra no corre sangre hasta que escuchemos lo que tienen que decir, pronunció con voz de hierro. La tensión se tensó como cuerda a punto de romperse justo cuando un nuevo sonido surgió, cascos firmes desde el este. La partida de Tashaska apareció sobre la colina. 20 guerreros, sus caballos adornados con cuentas, no con pintura de guerra. Tashaska avanzaba al frente, el penacho de plumas de águila brillando bajo la aurora. Se detuvieron a una distancia respetuosa y desmontaron con calma solemne. Kiva avanzó cojeando, hablando rápido en comanche y señalando a Victoria. La mirada de Tashaska se posó en ella, inescrutable pero pesada. Habló y Kiva tradujo. Mi abuelo dice que tu valentía salvó su sangre. Él viene a honrarte, no a pelear. La risa de Crawford fue amarga. Honor. ¿De veras esperas que creamos eso? Sus hombres aferraron con más fuerza los rifles, el aire denso con amenaza de violencia. El pulso de Victoria se aceleraba, pero vislumbró una oportunidad, un hilo frágil de esperanza. Marcus dijo con voz clara: si peleamos ahora todos perderemos. Escuchemos a Tashaska. Si sus palabras no sirven, nos superan en número. Hizo una pausa, recorriendo con la mirada a los presentes, su tono firme. Historias como esta, donde el valor intenta tender puentes sobre el odio, son raras. Si lo que ocurre aquí les conmueve, suscríbanse para saber cómo termina. Compartan desde dónde nos siguen. Veamos hasta dónde viaja este relato. Tashaska dio un paso adelante con las manos vacías. Traigo ofrendas, dijo a través de Kiva, para pagar una deuda de vida. Señaló, y un guerrero acercó una piel de búfalo, su pelaje brillando junto con un arco grabado con símbolos de honor. El aliento de Victoria se cortó. Eran señales de confianza, aunque los colonos solo vieron una trampa. La voz de Crawford se alzó. Creen que unos regalos borran la sangre. Antes de que Victoria pudiera responder, Kiva habló, su voz rompiendo el murmullo. Mi abuelo busca la paz para detener las incursiones de la banda del caballo de hierro. Son nuestros enemigos, no los suyos. La guerra nos hiere a todos. Los colonos se removieron, algunos bajando sus armas. La mención de otra banda comanche sembraba dudas. Victoria aprovechó. Marcus, no son ellos quienes atacaron a tu familia. Kiva dice que la banda del caballo de hierro nos asalta a ambos.
Tal vez hemos estado luchando contra el enemigo equivocado. Los ojos de Crawford se estrecharon, pero no disparó. Tashaska asintió su voz grave al hablar mediante Kiva. Dejemos hablar. Hoy no correrá sangre. La milicia vaciló los años de odio pesando contra la posibilidad de verdad. Mientras el sol ascendía proyectando sombras largas sobre el patio, Victoria se mantenía en medio de dos mundos con el corazón golpeando fuerte. La casa del rancho se alzaba detrás de ella, un refugio frágil en tierras al borde del incendio. ¿Acaso su acto de misericordia había sembrado la semilla de la paz? ¿O había invitado a la guerra hasta la puerta? La respuesta yacía en aquel silencio tenso listo para romperse con palabras o con balas. El mutismo se extendía sobre el rancho Ashford como tormenta que se gesta. El aire cargado de promesa de sangre o de tregua. Victoria se mantuvo firme entre ambos bandos, los guerreros comanches a su espalda y la milicia de Marcus Crawford, con los rifles preparados frente a ella. El sol de Dakota trepaba más alto su luz dorada, brillando sobre la piel de búfalo, y el arco tallado que Tashaska había ofrecido símbolos de una esperanza débil en una tierra marcada por el odio. En 1874, la pradera contenía el aliento, esperando la chispa que decidiría su destino. El corazón de Victoria retumbaba, aunque sus palabras habían sembrado dudas en las filas de los colonos. ¿Podrían las palabras realmente contener la venganza? Los comanches permanecían sin armas, sus caballos tranquilos bajo el peso de las ofrendas ceremoniales. La milicia de Marcus titubeaba. Su rostro marcado por el duelo de quien enterró a los suyos se contradecía entre rabia y duda. Kiva, aún pálido por las heridas, dio un paso adelante, su voz firme pese al dolor. «Mi abuelo dice la verdad», pronunció en inglés entrecortado. «La banda del caballo de hierro mata a tu gente a la nuestra. Perdemos hermanos también. La paz lo detiene». Sus palabras cortaron el aire matinal como filo, y Victoria vio cómo un destello de incertidumbre cruzaba por los colonos. La idea de un enemigo común movía el suelo bajo sus pies. La mano de Marcus se demoró sobre la pistola, sus ojos clavados en Tashaska. «¿Esperas que confíe en ti?», gruñó con voz rasgada por años de pérdidas. Después de todo, William, padre de Victoria, se puso a su lado, su presencia un baluarte. Marcus dijo con tono firme, como la llanura misma: «Estos hombres llegaron sin pintura de guerra. Traen paz. Si disparamos ahora no seremos mejores que los saqueadores que odiamos». La milicia murmuró. Algunos bajaron los rifles, la resolución debilitándose bajo el peso de la razón. Tashaska levantó la mano, su penacho de plumas de águila ondeando al viento. Habló, y Kiva tradujo con la solemnidad de un juramento. «El jefe dice: una deuda de vida nos ata. Victoria me salvó. La ley comanche exige honor». Tashaska señaló a Kiva y luego a sí mismo. «Ofrezco a mi nieto para quedarse aquí bajo tu custodia. Si la banda del caballo de hierro ataca, su vida será tuya. Prueba de que buscamos paz». Las palabras cayeron como un trueno. Victoria contuvo el aliento. Un rehén era un gesto tan atrevido que podía forjar confianza o romper el frágil lazo que los unía. Los colonos se quedaron boquiabiertos, los murmullos creciendo hasta un clamor. Los ojos de Marcus se abrieron, su mano soltando la pistola. «¿Dejarías a tu propia sangre?», preguntó incrédulo. La incredulidad quebró su voz. Kiva asintió, avanzando hacia la milicia. Su cojera era evidente, pero su mirada permanecía firme. «Yo me quedo», dijo. «Si mi gente rompe la palabra, júzguenme a mí. Pero sepan esto: mi abuelo no quiere más sangre». Su valentía cruda e inquebrantable silenció a la multitud. Victoria sintió un oleaje de respeto hacia aquel joven guerrero. Su sacrificio reflejaba el riesgo que ella misma había tomado. William habló, su voz cortando la tensión. «Marcus, esto no es un engaño. Ellos están poniendo su vida en la mesa. Nos debemos a nosotros mismos escuchar». La mandíbula de Marcus se endureció, sus ojos saltando entre Kiva y Tashaska. El fantasma de la muerte de su familia aún lo atormentaba. Pero la propuesta de Kiva lo había estremecido. Una hora, dijo al fin con voz baja. «Hablamos. Pero si esto se tuerce, no dudaré». Tashaska asintió, el rostro inescrutable pero erguido con dignidad. «Una hora», tradujo Kiva. «Hablamos verdad».
Los grupos se desplazaron al patio abierto del rancho. La milicia mantenía distancia, pero los rifles bajaron. Los guerreros de Tashaska extendieron más obsequios mocasines bordados una manta tejida. Cada pieza era un ruego silencioso de confianza. Victoria permaneció en el centro traduciendo las palabras de Kiva cuando su inglés fallaba. Su voz era un puente entre mundos. Tashaska habló de los ataques de la banda del Caballo de Hierro, de cómo habían expulsado a su gente de los terrenos de caza, de cómo la paz con los colonos podía proteger a ambos lados. Marcus escuchaba con rostro de piedra. Pero su lugarteniente Peterson asintió despacio murmurando: «Quizá no todos son iguales». Con el paso de la hora, Victoria vio suavizarse los rostros de los colonos, algunos, incluso compartiendo agua con los comanches. Kiva, sentado para aliviar su herida, habló de su tío muerto a manos de soldados que no supieron distinguir una banda de otra. Su relato resonó con el dolor de Marcus, y por primera vez, Victoria vio los hombros del jefe de la milicia ceder como si el peso de su odio fuese demasiado. «Tu tío», dijo Marcus con voz áspera, «él no merecía eso. Mi esposa tampoco». Aquella admisión fue una grieta en el muro del rencor, pequeña pero real. Al cumplirse la hora, Tashaska se levantó, su voz firme a través de la traducción de Kiva. «Compartiremos información de la banda del Caballo de Hierro. Ustedes nos advierten de ataques de soldados. Juntos detenemos la matanza». Marcus vaciló. Luego extendió la mano, un gesto ajeno para los comanches pero comprendido. Tashaska la aceptó, su apretón fugaz, símbolo de tregua. La milicia se dispersó, sus cascos desvaneciéndose en el murmullo de la pradera, dejando el rancho bajo el resplandor del mediodía. Victoria permanecía en el porche, el arco tallado entre sus manos, su peso un recordatorio de la frágil Victoria de ese día. Kiva, aún a su lado, le sostuvo la mirada. «Tú hiciste esto posible», dijo. «Tu valentía». Ella negó con la cabeza, el viento de la pradera jugando con su trenza. «También fue la tuya». Mientras la banda de Tashaska se preparaba para partir el polvo de sus caballos, se alzó como plegaria. Victoria sintió brotar algo nuevo, una esperanza de que la paz, por más frágil que fuera, podía echar raíces en una tierra bañada en sangre. El polvo de la partida de Tashaska se perdió en el horizonte de Dakota, bajo el sol ardiente del mediodía. Victoria seguía en el porche del rancho Ashford, el arco comanche firme en sus manos, la madera pulida cálida contra su piel. Las palabras de Kiva, «tu valentía», resonaban en su mente entrelazadas con la tregua precaria de hacía un instante. En 1874 la pradera parecía vibrar con posibilidades, aunque la paz colgaba como hilo sobre el fuego. La milicia de Marcus Crawford había partido. Sus cascos un rumor lejano, pero Victoria sabía que la verdadera prueba apenas comenzaba. ¿Podía un solo acto de misericordia germinar en una tierra endurecida por la sangre? La tarde se extendió lenta, el rancho un refugio en medio del mar de pasto. Kiva, con la herida limpia y vendada, descansaba adentro, recordatorio constante de la apuesta que Victoria había hecho. Su padre William trabajaba en silencio en el granero, el rostro surcado de preocupación pero suavizado por el desenlace del día. «Hoy cambiaste algo», dijo mientras cenaban bajo la luz de la lámpara de aceite que proyectaba sombras en sus manos gastadas. «Pero aquí los cambios no llegan fácil». Victoria asintió, la vista fija en el horizonte. La tregua con Tashaska era un inicio, pero la banda del Caballo de Hierro aún rondaba, y la desconfianza de los colonos era más honda que un cañón. Al caer la tarde, la noticia del enfrentamiento ya se esparcía, llevada por jinetes a los ranchos vecinos. Un pequeño grupo de colonos llegó, sus rostros mezcla de recelo y curiosidad. Entre ellos Sarah Peterson, viuda de un ranchero muerto en un ataque. Sus ojos eran filosos pero no crueles. «Escuché que salvaste a un comanche», dijo con voz firme, estudiando a Victoria. «Y que se ofreció como rehén». «¿Es cierto?». Victoria sostuvo su mirada, el arco aún en sus manos. «Es cierto. El abuelo de Kiva busca la paz, están luchando contra los mismos bandidos que nosotros». Los labios de Sara se apretaron, pero asintió. «Tal vez es hora de dejar de pintarlos a todos con la misma brocha». A la mañana siguiente, Kiva insistió en ayudar con las faenas, su cojera lo ralentizaba, pero su orgullo seguía intacto. Habló de las penurias de su gente, de cómo los ataques de la banda del Caballo de Hierro habían dejado a sus niños sin alimento, obligándolos a abandonar tierras sagradas de caza. Victoria escuchaba mientras reparaba una cerca, el viento de la pradera, llevando sus palabras como semillas.
Tu gente y la mía, dijo en un inglés más firme, sangramos igual. Sangramos igual. Al caballo de hierro no le importa a quién mata. Su sinceridad la atravesó, y Victoria comprendió que allí había una oportunidad de construir algo duradero, un puente no solo de palabras, sino de supervivencia compartida. Pasaron los días, y la tregua se sostuvo frágil como un potrillo recién nacido. Tashaska envió un mensajero, con la noticia de un campamento del caballo de hierro, cerca de las Colinas Negras, aviso que salvó a un poblado de colonos de una emboscada. A cambio, William transmitió información sobre una patrulla de caballería que marchaba al norte, evitando así un choque inesperado con la banda de Tashaska. Los intercambios eran cautelosos como lobos rodeándose, pero cada mensaje reforzaba la débil hebra de confianza. Victoria cabalgaba a diario el rifle a la espalda, pero el corazón más ligero atenta a señales de peligro o esperanza. La pradera, antes campo de batalla, empezaba a sentirse como un lugar de encuentro. Una tarde, mientras el sol pintaba el cielo con tonos de fuego, Kiva se unió a Victoria en el porche. Llevaba un pequeño amuleto de cuentas regalo de su madre y lo depositó en su mano. Por tu valentía, dijo con la mirada firme. Me diste vida. Ahora nos damos paz. La garganta de Victoria se apretó. El amuleto pesaba como una promesa de algo mayor. Observó el rancho donde los niños de los ranchos vecinos jugaban sus risas mezclándose con el viento. Entre ellos corría un niño comanche enviado por Tashaska para aprender inglés. Su presencia era señal del compromiso del jefe. Una semana después regresó Marcus Crawford. Su milicia era menor, y los rifles descansaban. Me llegó la noticia de que tus amigos comanches nos advirtieron de una redada, dijo. Su voz era áspera pero sin el veneno de antes. Le salvó la vida a mi sobrino. Hizo una pausa encontrando los ojos de Victoria. Me equivoqué al llamarte traidora. Esto no es fácil, pero significa algo. Extendió su mano y Victoria la aceptó. El apretón fue firme y verdadero. La pradera se extendía inmensa a su alrededor, ya no como frontera, sino como hogar compartido. Meses después, el rancho fue sede de una reunión. Colonos comanches y algunos comerciantes mexicanos del sur compartieron voces bajo las estrellas. Kiva, ya recuperado, traducía para Tashaska, quien hablaba de un futuro donde los niños pudieran crecer sin miedo. Victoria escuchaba el arco tallado colgado sobre la chimenea, símbolo de lo que un solo gesto podía despertar. La paz era joven, puesta a prueba por rumores de ataques y viejos resentimientos, pero resistía enraizada en la pérdida compartida y en la valentía. Al acercarse el invierno, Victoria se paró en la colina sobre el rancho, el viento frío azotando su rostro. La pradera se extendía infinita e implacable, pero sus cicatrices parecían menos profundas. Ella había salvado una vida y al hacerlo sembrado una semilla. Si crecería hasta convertirse en refugio duradero, solo el tiempo lo diría. Por ahora la risa de los niños comanches, colonos y comerciantes subía desde el patio, un sonido más fuerte que cualquier grito de guerra portador de un nuevo amanecer. El polvo de la pradera de Dakota se había asentado, pero el valor de Victoria aún resonaba, prueba del poder de la compasión para tender puentes. Su decisión de salvar a Kiva encendió una paz frágil, demostrando que un solo acto puede transformar un mundo desgarrado por el odio. ¿Qué habrías hecho tú en su lugar, arriesgándolo todo por un desconocido? Comparte tus pensamientos. Queremos saber cómo esta historia te conmueve. Tus reflexiones son valiosas. Mantienen vivas estas narraciones de coraje. Te agradecemos tu tiempo y esperamos que nos acompañes de nuevo en más relatos que inspiran, desafían y unen. Hasta la próxima, mantén encendido el fuego de la valentía. Un adiós desde la frontera.